Hola chiquillos, hola chiquillas, en este video vamos a ver la parte final de la guía 5, ¿ya? Y junto con la Mistela que nos va a acompañar en esta revisión, vamos a checarnos acá y vamos a revisar el ítem 8 que es el de tipos de letras, ¿ya? Vamos a encontrar el tipo de letra script o imprenta, que es una letra clara, dibujada, compuesta por círculos y rectas, sin necesariamente ligazón entre sí. Las podemos identificar fácilmente porque están separadas, como podemos verlo aquí, están separadas cada letra de la otra, ¿cierto? El trazado es simple, es muy legible, por eso se trabaja mucho con los niños en preescolar, ¿ya? Las educadoras trabajan enseñándoles a escribir el nombre o a escribir ciertas palabras en letra imprenta y por lo general en letra mayúscula, imprenta mayúscula. Em, un detalle con esto es que por el hecho de que están todas las letras relativamente separadas y se escriban relativamente juntas, pero no tan juntas, puede haber una confusión en el tema de los espacios entre palabras y se puede generar la escritura en carro. Ojo, no significa que a todos los niños les vaya a pasar, puede generarse, porque también se puede generar en la escritura manuscrita. Sin embargo, acá, con el hecho de no diferenciar claramente cuál es una palabra y cuál es la otra, porque hay espacios entre las letras y entre las palabras, puede producirse eso. Ya, puede. Ahora, el apresto para ejercitar este tipo de letra debería incluir, por ejemplo, líneas verticales y oblicuas con dirección arriba, abajo, ¿ya? También líneas horizontales en dirección izquierda a derecha, ¿ya? Y líneas circulares en sentido opuesto a las agujas del reloj, ¿ya? Y trazados de semicírculos, ¿ya? Y, por otro lado, el tipo de letra cursiva o ligada o manuscrita que nosotros ya conocemos lo podemos trabajar tal como lo hemos visto con los tipos de trazados pictográfico y escriptográfico. Esas son las estrategias para trabajarlo, ¿ya? Eh, Ojo, otro detalle es que tenemos que empezar a trabajar, y lo recuerdan bien porque lo hemos comentado, en espacios más grandes hasta llegar a espacios más pequeños, ¿ya? Em, Se puede ayudar al niño, tal como dice acá, ayudarlo con el movimiento de la muñeca, del brazo, para que sepa cómo se debe realizar, ¿ya? Y por último, para terminar esta guía 5, el análisis de las características de la escritura. Ojo, esto tiene relación con el taller 4, así que lo voy a explicar acá para quienes también, para quienes no estuvieron presentes en la clase de hoy y puedan revisarlo cuando estén haciendo también el taller por si acaso tienen alguna duda. Entonces, cuando hablamos, como en el número 1, de trazos rectos que aparecen curvos, especialmente en las letras que ahí se mencionan, es cuando, por ejemplo, deberían aparecer rectos y aparecen curvos. O aparecen curvos, ¿ya? En el punto 2, cuando hablamos de trazos demasiado cerrados o angulosos, es cuando, especialmente en ese tipo de letras, es cuando hablamos de esto o esto, esa parte. Cuando parece un ángulo y no un semicírculo, ¿ya? Cuando hablamos, como en el punto 3, de letras con trazos rectos pero que presentan lazos especiales, es cuando, tal como lo hice recién, aquí presenta, aparte de curva, presenta un lazo. No se devuelve la línea por la misma línea. Y además aquí es una característica, parece de mi letra, la curva, ¿ya? En el punto 4, cuando habla de angulación de los arcos de las letras, particularmente de esas letras que ahí señala, es cuando hacemos también en la línea cursiva no se marca bien. Y tenemos presencia de ángulos, ¿ya? En la línea, perdón, en el punto 5, letras en sentido opuesto al movimiento antihorario. El movimiento horario, ¿cierto?
y al antihorario. En el número 6, letras mal diferenciadas por formas imperfectas. Por ejemplo, si en vez de escribir una S, escribimos algo que parezca una R o una S, no sabemos muy bien qué es, porque la forma no es tan clara, ¿ya? Inclusión de algunos rasgos característicos, punto 7, del modelo script. Por ejemplo, cuando escribimos bar. Iba a escribir barco, no para que beban, o sean recién es martes. Esta debiera ser así, ¿cierto? Bueno, no lo hacemos. O la M. ¿Y dónde está eso? ¿Ven? En el punto 8, irregularidad en el tamaño de las letras en la zona media. Esa es una característica de mi letra, ¿no lo vimos? Si hiciéramos esto, las letras no, miren, la A, por ejemplo, no llega a la parte que corresponde en la zona media. ¿Ven? La número 9, omisión de tildes, acentos y puntos, particularmente cuando son palabras que ellos conocen que llevan tildes. ¿Ya? En el punto 10, presencia de puntos de unión, soldaduras. Bueno, total como dice ahí la palabra, como una soldadura, cuando hacen, por ejemplo, oh, oído. Eso, esa parte de ahí, que costó unirla, ¿ya? Unirla, eso es una soldadura, ¿ya? La 11, trazos superiores de las letras altas muy cortas. Bueno, también vimos en clase que yo tenía esa misma dificultad, ¿cierto? Las letras altas, por ejemplo, esta L no llega tan alto como debiera llegar, ¿ya? Los trazos inferiores también muy cortos. Por ejemplo, miren la diferencia entre esta y esta. También muy corto en la zona baja. Las letras aparecen retocadas o sucias cuando hacemos muchas veces como que quieren escribir, hacer bien redondito el circulito de la A, pero al final termina entendiéndose menos. Eh, las letras, perdón, la número 14, el espacio entre letra y letra dentro de la palabra parece irregular. Por ejemplo, ay, perdón. Entre letra y letra de la palabra, entre letra y letra, miren, más cerca, más junto, más separado. Y además, dice, el espacio entre palabra y palabra parece irregular. Acá hay una cierta cantidad de espacio, acá hay más espacio, acá hay menos espacio. ¿Ya? En el número 16, las palabras se escriben en carro. Bueno, eso ustedes más o menos lo conocen, ¿no? Sería algo así. Se borró. Bueno, la cosa es que mi mamá debería estar separada ahí, ¿no? La siguiente, la escritura parece relajada, las letras dentro de la palabra son muy separadas, eh, al igual que las palabras entre sí. Podríamos hacer un ejemplo así como muy separadas, ¿ya? Y por el contrario, la escritura parece apretada, la- las palabras, las letras dentro de la palabra están demasiado juntas, al igual que las palabras. La mamá, ¿ya? Y la siguiente dice alineación irregular, escritura fluctuante en relación a la línea de base. ¿Ya? Está como ondita
con palabras con tendencia a subir o con tendencia a bajar, que serían la 20 y la 21. La número 22 dice irregularidad de la inclinación de las letras de izquierda o derecha. Que se van las letras para el lado o para el otro. ¿Ven la inclinación? ¿Cierto? El trazado tembloroso, que hay pequeñas oscilaciones, bueno, bastante parecido a la letra que ustedes han visto que yo escribo acá, porque hay temblores, hay una forma, ¿ya? Y por último, que hay una presión excesiva en el papel, y eso lo podemos observar necesariamente cuando estamos viendo al niño en el papel trabajar, y se borra y no queda borrado completamente el texto, se alcanzan a leer las letras. Bueno, ojo, cuando dice otras observaciones, nosotros tenemos que considerar no solamente que el niño em, esté cómo escribe, sino además cómo está sentado, cómo toma el lápiz, la posición en la que está, si él está tranquilo, si está contento haciendo lo que estamos indicándole. Entonces, todo eso debería quedar anotado aquí, en otras anotaciones, ¿ya? Para también de alguna manera justificar o entender por qué algunos trazos pudieran no ser tan perfectos. ¿Ya? Esto nos permite diagnosticar junto con las observaciones para poder ayudar pudiendo entregar material de caligrafía con ciertas características y para poder ayudarlos a repasar siempre y cuando consideremos que sea necesario y no estén pasando solamente por una etapa de escritura o por un mal momento tal vez, que también influye en la escritura, recuerden el tema de la personalidad en la letra, y podamos también de alguna manera ayudarlos a que su escritura sea un poco más legible, que al final es eso lo único que queremos, que sea legible, que lo escriban con una cierta rapidez y que utilicen la escritura para comunicar lo que ellos quieren. Entonces, chiquillos, los dejo hasta aquí con esta información porque en el siguiente video, no sé dónde irá a aparecer, eh, vamos a ver lo de la guía 4. Acuérdense que vimos primero la 5 y después la 4. ¿Ya? Entonces eso, junto con la mistela, nos despedimos hasta el siguiente video. No se olviden, guía 4. Chao.